Sigues en La costura del hombre, una saga de ciencia ficción sobre memoria robada y resistencia humana donde recordar demasiado también puede convertirse en cura. En el capítulo anterior, la cámara de anclaje reveló que Elías había previsto una ruptura total de la sutura y que el consorcio estaba a segundos de abrir la puerta para quedarse con Nico. Capítulo 12. El antídoto. La puerta volvió a temblar. El canto del corte del otro lado tenía algo obscenamente profesional, como si la gente que quería invadirnos lo estuviera haciendo con la misma cortesía con la que se rellena un formulario. Sofía fue la primera en hablar. No tienes que hacerlo. Mentía. No por maldad, por amor. Los dos lo supimos en cuanto lo dijo. El eco tiró del pecho con todo lo que le quedaba. Me mostró un futuro limpio, dócil, una versión de mí sonriendo mientras aceptaba la jaula como si fuera paz. Apreté el hierro en mi muñeca hasta sentir el borde hundirse en la piel. Eso dolía, y por eso era mío. Lo hago, dije. Sofía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la rabia que vi en ellos era casi luminosa. Entonces lo hacemos bien. La guardiana dio órdenes cortas. Rafa preparó anclas y medidor analógico. Los longevos reunidos, fuera de la cámara, comenzaron a golpear hierro contra metal con ritmos distintos, sucios, humanos. La cámara respondió con un pulso más fuerte. Me sentaron en una silla de metal al lado de la mesa. No había correas modernas, solo cuero viejo y tornillos. Sofía las ajustó con manos que temblaban de pura impotencia. «No te mueres», dijo, aunque no pudiera prometerlo. «Te sostengo». La guardiana colocó mi hoja de papel junto a la mesa como si fuera un testigo legal. Rafa apoyó el medidor sobre mi pecho. Si cambian latido, respiración u ojos, grito. La aguja descendió. Fría, humana. Al otro lado de la puerta, el consorcio habló de nuevo. No sufra. La corrección es misericordia. Sofía escupió al suelo sin apartar la vista de mí. Misericordia mis botas. La aguja entró. Lo que siguió no fue dolor simple. Fue expansión. Como si en mis venas alguien hubiera abierto habitaciones que habían permanecido tapiadas durante generaciones. Vi la costura completa por dentro. No era un solo nudo, ni una única herida elegante. Era una red. Candados pequeños apilados en capas. Sutura de longevidad. Sutura inmune. Sutura de reparación. Sutura de memoria replicativa. Nos habían bajado el volumen entero. Mi cuerpo se arqueó. El medidor pitó. Rafa gritó cifras. Sofía me sujetó la cabeza. 3 cosas reales. Ahora, la boca me sabía a fuego. Hierro. Logré decir. Cuero y tu voz. El eco retrocedió. No desapareció. Se desfondó. Se quedó sin superficie donde agarrarse. La aguja se retiró con un clic. Abrí los ojos y el mundo se veía demasiado nítido. No como un milagro. Como si de pronto pudiera percibir lo que antes mi propio cuerpo había sido obligado a dejar pasar. El temblor mínimo en la mano de la guardiana. El cansancio acumulado en la respiración de Rafa, la rabia contenida en la mandíbula de Sofía. La puerta se abrió de golpe. Luz blanca, 5 figuras, rostros humanos vacíos, y detrás de ellos el casco oscuro de Sarún. La voz salió del casco con una calma afilada. Observación. La ruptura se completó. No necesité que nadie me dijera su nombre. Mi sangre lo reconoció como se reconoce el origen del daño. Ahora eres el antídoto, dijo. Por eso te llevaremos. Sentí el patrón del velo intentando tocarme otra vez. Lo percibí como una canción pegajosa y ajena intentando meterse en mi ritmo. Lo rechacé. No con magia, con identidad, con un no absoluto que mi cuerpo, al fin, podía sostener sin derrumbarse químicamente. Sarún se quedó quieto un segundo. Suficiente para delatar que algo por primera vez no estaba saliendo según su cálculo. Ahora gritó Sofía. La guardiana pegó un imán enorme al metal del umbral. El zumbido grave explotó en la cámara. Los agentes vacíos se estremecieron. Sus sonrisas se quebraron. Algunos cayeron de rodillas respirando como quien despierta del fondo de un pozo. «Tu sangre», dijo la guardiana, y la mesa abrió un compartimento con un frasco y una aguja de extracción. Rápido. El antídoto no era una metáfora. Era eso. Mi sangre. La aguja salió de la mesa, me pinchó el brazo y comenzó a llenar el frasco. Sentí debilidad, sí, pero también otra cosa.
La impresión de que la sangre no se iba vacía, se iba encendida. Sarún avanzó. Los agentes empujaron contra el zumbido del imán. No aguantarían mucho. No pueden usarlo, dijo con su voz administrativa. Aunque lo repartan, el consorcio siempre vuelve a coser. Lo miré a través de la luz blanca y entendí con una claridad muy distinta a la del miedo, lo que era en realidad. No un dios, no un monstruo, un gerente del silencio, un burócrata del control. No esta vez, respondí. La guardiana selló el frasco. Me miró, preguntó sin hablar. Yo asentí. Entonces lanzó el frasco al centro de la mesa circular. El metal lo atrapó, lo absorbió y lo convirtió en señal. La cámara tembló. El jardín tembló. Las paredes negras respondieron como un corazón antiguo reconociendo una orden largamente esperada. Afuera, por los pasillos del anillo, empezaron a alzarse voces, primero confusas, luego llorando, luego riendo con nervios, gente despertando. Sarún dio un paso atrás. Por primera vez no vi control en él. Vi apuro. Demasiado tarde. Susurró. Avancé un paso, apenas uno, lo suficiente para que me viera bien. No, le dije. Justo a tiempo. La puerta de la cámara se cerró de golpe. Metal negro sellando el umbral. Sarún quedó afuera. Dentro, el pulso grave empezó a descender poco a poco. Como un corazón que, después de siglos de mordaza, por fin encontraba su ritmo. Sofía me sostuvo cuando las piernas me fallaron. Rafa se dejó caer contra la pared. La guardiana respiró como quien regresa de una guerra corta y demasiado cara. Por un altavoz analógico del jardín habló una voz humana, vieja y tranquila. El antídoto se propagó. La costura se está soltando y el consorcio acaba de perder la llave. No significaba victoria total. Significaba tiempo. Tiempo para respirar sin obedecer. Tiempo para que otras semillas respondieran. Tiempo para que el silencio dejara de ser un lugar seguro para nuestros dueños. Cerré los ojos. Sentí el hierro en la muñeca, la tierra en el aire. El futuro abriéndose como una puerta sin dueño. Durante un instante solo se escuchó la respiración de todos, entrando y saliendo a la vez, como si el cuarto entero estuviera aprendiendo un ritmo nuevo. Debajo de todo había un latido, humano. La señal en la oscuridad. La cámara no se apagó del todo. Bajó el pulso hasta convertirlo en respiración. Como si el metal, después de siglos de guardar dolor, necesitara ahora aprender a descansar. Pero el jardín no descansó. Apenas se abrió la puerta, nos tragó la urgencia. El aire cálido seguía oliendo a tierra mojada y pan recién hecho, pero ahora también arrastraba llanto, gritos breves, risas rotas, voces llamándose unas a otras con miedo de recordar demasiado. Corrimos hacia los corredores interiores. Vi a un longevo arrodillado con las manos en la cabeza, incapaz de confiar en el cielo. Vi a una mujer llorando sin sonido, mientras una niña le acariciaba los dedos. Vi a un anciano abrazar a su nieta y susurrar con una mezcla insoportable de milagro y duelo. Te vi nacer. Te vi morir y ahora estás aquí. Algunos no lo soportaron. El precio no se escondió. Estaba tendido en camas improvisadas, en cuerpos que se habían apagado sin drama, como velas vencidas por una corriente demasiado fuerte. El jardín no celebraba, sobrevivía. La guardiana gritó una sola orden. Anclas metal. Ritmo. Los brazaletes comenzaron a sonar por los pasillos. Feos, distintos, humanos. El caos bajó un poco. Sofía se movía entre camas repartiendo agua, sujetando hombros, acomodando mantas con una dureza que solo la sostenía a medias. Yo la seguí hasta donde pude. Todavía débil, todavía encendido. Este es el precio, dijo sin mirarme. Sí, no había otra respuesta decente. El eco no se había ido por completo. Lo sentía herido en algún rincón, como un animal arrastrándose. La guardiana me lo confirmó cuando me vio tocar el hierro de la muñeca una vez más. No lo persigas, obsérvalo. Asentí. El jardín entero parecía haber subido de volumen. No en ruido, en continuidad. Lo noté en el aire, en la forma en que los largos silencios ya no sabían a resignación, sino a trabajo, a duelo, a memoria compartida. Entonces un técnico llegó corriendo a la sala de sensores. No gritaba, eso fue lo peor. Quien ya no grita es porque ha aceptado una catástrofe. Guardiana,
Los medidores del anillo están viendo algo. Fuimos. El panel era analógico. Agujas, líneas, nada elegante. Todo real. Una de las agujas vibraba con una intensidad que no correspondía ni a energía, ni a tránsito, ni a una firma conocida. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Rafa tragó saliva. Una señal vieja. En mi pecho el eco tiró, pero no hacia adentro, hacia afuera, como si algo enorme nos hubiera olido desde una distancia imposible. La guardiana no levantó la voz. Cierren el jardín. Corten rutas. Apaguen luces. Rafa negó despacio. Ya es tarde para esconder. Tenía razón. En algún punto del anillo, el metal vibró con un golpe profundo, no humano. No era una nave tocando puerto. Era otra cosa. Un peso antiguo frotando su hambre contra nuestra puerta. Muy lejos del jardín, Sarun observó el informe final en una cámara impecable del consorcio. Las pantallas seguían limpias, perfectas, irritantes. Un asistente habló con cuidado. La cámara cerró. El antídoto se propagó. La sutura cayó en el jardín. Sarun no mostró ira, solo un cansancio tan viejo que parecía parte de la arquitectura. Entonces fallamos, el asistente dudó. Si la sutura cae en más mundos, tendremos. Sarun alzó la mano. No digas la palabra, pero ya estaba en el archivo que abrió a continuación. Devorador galáctico. Umbral de activación. Señal de continuidad. El asistente palideció. No era una criatura de cuentos. Era un fenómeno. Una hambre tan antigua que ni siquiera necesitaba odio. Solo detección. Solo ciclo. Solo la búsqueda de civilizaciones cuya memoria hubiera empezado a apilarse demasiado alto. Sarun habló como quien recita una ley de la naturaleza. Cuando una especie deja de morir rápido, la señal sube. Cuando la historia deja de reiniciarse cada generación, algo la huele. Entonces por eso los cosimos, dijo el asistente con la voz temblando. ¿Para controlarlos? Sarun lo miró con un desprecio glacial. No solo por control, por contención. Se volvió hacia la gráfica. La línea seguía subiendo. Los humanos no olvidan, y cuando viven más, no perdonan. El asistente apenas pudo susurrar. Entonces eran un arma. ¿Y un faro?, corrigió Sarun. Miró la línea una vez más y por primera vez en siglos pareció sentir prisa. Activen protocolo Eclipse. Eclipse está prohibido. Entonces reescriban la prohibición. Muy lejos, más allá de mapas y protocolos, algo se movió. No como una nave, como una sombra, como hambre despertando. En el jardín, el metal volvió a vibrar. Sofía me miró, con el rostro cubierto de cansancio y barro y algo nuevo que se parecía mucho a la decisión. ¿Qué es? Respiré. Sentí el hierro, sentí la tierra, sentí la continuidad encendiéndose en todos los que nos rodeaban. Nos están oliendo. Rafa apretó la mandíbula. Entonces que nos huelan bien. La guardiana se acercó. Tenía aceite en las manos, sangre ajena en las mangas y una firmeza que ya no era la de alguien defendiendo una casa, sino la de alguien aceptando una guerra. El jardín no se esconde, se prepara. Pensé en Elías, no en su muerte, en su idea. La vida larga no es el premio, es el arma. Y entendí al fin lo que venía. La fuga había terminado, lo siguiente era defensa. El universo va a aprender que no se cose a un humano sin consecuencias.